JFT, just fair and direct. Buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de análisis semanal para el mercado de acciones y ETFs. Espero que el audio esté correcto, creo que todo está perfecto, creo que por aquí nos escribíais ya, todo ok, nos decís por aquí, genial, fantástico. Pues nada, si os parece bien, vamos a comenzar con esta nueva sesión donde vamos a hacer análisis de acciones y ETFs. El mercado, como bien sabéis, ya ha entrado en temporada de resultados del primer trimestre. Está viendo un poquito de todo, pero en líneas generales los resultados están siendo bastante positivos. Tenemos ahí preparadas muchas acciones, desde JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Bank of America, Morgan Stanley, ASML Holdings, también Taiwan Semiconductores, Netflix, Procter & Gamble, American Express. Así que, bueno, como veis, dentro de la temporada de resultados de Estados Unidos, empezamos sobre todo con la parte financiera, con los bancos, con las entidades financieras de Estados Unidos. Veremos a ver cómo han sido sus resultados, veremos también los gráficos técnicos, cuáles están siendo las reacciones y comentaremos un poco también cuáles van a ser, cuáles están siendo, ¿no?, los últimos movimientos que estamos observando en el mercado, porque venimos con importantes correcciones y perdiendo niveles de soporte relevantes en los principales índices, no solamente los americanos, sino también los europeos, aunque parece que estamos viendo algún giro interesante y alguna recuperación interesante durante la sesión de hoy, ¿ok? Así que, bueno, vamos a ir comentándolo todo poquito a poco. Antes de nada, como siempre, por supuesto, recordaros que desde la web de JFD Brokers ya podéis acceder a los nuevos contenidos que hemos desarrollado de la web de JFD Club. Okay, como ya os hemos explicado en alguna ocasión, hemos creado, digamos, este club de traders, este club de inversores para todos los clientes de JFD y lo hemos diferenciado en dos grupos. El grupo JFD Premium Club, donde tenéis una serie de ventajas y de acceso a diferentes webinarios, sesiones de trading, etcétera, y luego la parte de JFD Elite Club, donde tenéis todas las ventajas incluidas con herramientas de trading, con asesores expertos, con indicadores, con posibilidad de acceder a sesiones one-to-one conmigo o con cualquiera de mis compañeros, etcétera, etcétera. El único requisito para acceder a JFD Elite Club es que tengáis una cuenta capitalizada con nosotros con un capital superior a 1.000 euros. Así de sencillo. Así que si ya lo tenéis, pues obviamente podéis acceder a vuestro panel de cliente de JFD Broker, donde tendréis una pestaña abajo del todo, dentro de la columna de los diferentes apartados. Al final de todo veréis JFD Club. Ahí os aparecerá cuál es vuestra suscripción, si es Premium o es Elite. Después podéis ver todos los eventos, los próximos eventos que haremos. Si queréis, digamos, filtrar por idioma, tenéis la posibilidad de marcar aquí en español y veréis todos los eventos que tenemos programados, ¿no? Pues hoy por la tarde tenemos este webinario que es de trading en directo, oportunidades de inversión en acciones, en ETFs, análisis y demás. Mañana, por ejemplo, jueves, tendremos a las 8 de la tarde los 5 tips de MetaTrader que no conocías. El lunes tendremos de nuevo la sesión de trading en directo que hacemos habitualmente todas las semanas en abierto. Y como veis, pues bueno, tenemos muchos eventos programados para todo el mes. Ya estamos preparando también los contenidos del mes de mayo, así que pronto estarán publicados. Y luego, una cosa que nos habéis pedido muchos, que es cómo puedo acceder a las grabaciones de todas estas sesiones que se están realizando, ¿no?, de los eventos que ya han pasado. Estamos trabajando en una nueva sección, ¿de acuerdo?, de eventos pasados, donde cuando accedáis a ese evento que ya ha pasado, tendréis un botón donde accederéis a una lista de reproducción privada donde podréis ver todas esas sesiones, ¿ok? Estamos trabajando en ello, sabemos que nos lo habéis pedido y seguramente esperamos que a partir de la semana que viene nuestro equipo de desarrollo ya ha empezado a trabajar en ello, lo tengamos listo y podáis acceder directamente a todas las grabaciones. Así que, como sabemos que algunos de vosotros no lo habéis comentado, obviamente estamos trabajando en ello, estamos creando todas las grabaciones de lo que hemos hecho hasta ahora están guardadas, no os preocupéis porque podréis acceder a todas ellas dentro de muy poquito. Y luego, por último, la parte de herramientas de trading, donde aquí podréis descargar todos los indicadores y todos los paquetes de asesores expertos que tenemos disponibles de forma totalmente gratuita.
Así que bueno, dicho esto, vámonos directamente a hablar un poco de cómo viene la semana, ¿no? Lo primero de todo, calendario de resultados. Esta semana, el viernes de la semana pasada, ya empezábamos con los grandes resultados empresariales en los que tuvimos la primera presentación de resultados que fue de JP Morgan. El gran banco norteamericano presentó resultados, muy buenos datos, muy buenos resultados, obviamente, como ya sabéis, al calor un poco de los tipos de interés altos, su volumen de negocio se incrementó, también se incrementó el beneficio por acción y por tanto, pues bastante positivo. Y en esa línea también Wells Fargo, también con buenos datos de presentación de resultados, también BlackRock con muy buenos resultados y Citigroup, ¿no? En líneas generales parece que o el viernes parecía que las presentaciones empresariales pues iban a ser bastante positivas, ¿no? A nivel general. Ya el lunes conocimos los resultados de Goldman Sachs, que sorprendió al mercado con una mejora muy importante de los beneficios por acción y también con una mejora de los ingresos y según declararon principalmente debido a la banca de inversión, a la banca de inversión privada. Por tanto, bueno, muy buenos datos para Goldman Sachs. También tuvimos ayer, martes, presentación de resultados de Louis Vuitton, que en principio también fueron positivos, aunque no tenemos aquí el dato. De hecho, Louis Vuitton está volviendo a subir con bastante fuerza. También sorprendió mucho al mercado United Health con muy buenos datos en su presentación de resultados. De hecho, United Health ha experimentado una subida brutal, luego la veremos en el gráfico porque no nos ha dado tiempo a reaccionar a la subida de United Health. Teníamos previsto, o por lo menos nosotros teníamos previsto y lo teníamos en el radar, la posibilidad de tomar nuevas posiciones en largo, pero es que la estructura de mercado que nos ha dejado es prácticamente imposible, no nos ha permitido tomar una decisión de entrada al mercado. Pero bueno, muy buen desarrollo, muy buenos movimientos. También presentó resultados Johnson & Johnson, que aunque mejoró BPA, cayó un poquito en la parte de los ingresos, ¿no? Por tanto, pues bueno, compañías como Johnson & Johnson, Procter & Gamble, seguramente en este trimestre no tendrán tan claro las presentaciones de resultados. También hemos conocido resultados de ayer martes de Bank of America, que aunque fueron buenos datos, tanto en la parte de ingresos como en la parte del BPA, atención, porque el último titular que hemos conocido es que Bank of America suspende tras el bajón casi del 20% en sus beneficios. Y esto está, digamos, alertando al mercado. Luego veremos las cotizaciones para ver cómo está impactando. Morgan Stanley también presentó buenos resultados y ya en la sesión de hoy hemos conocido datos de ASML Holding. Vale, no me ha dado tiempo a revisar las noticias sobre ASML porque acaba de presentar los resultados. Luego veremos el gráfico a ver cuál está siendo el impacto. También Abbott Lab, que lo estábamos comentando la semana pasada, también presentó muy buenos resultados y por el momento, pues bueno, dentro de las grandes capitalizadas poco más hemos conocido. Tenemos que tener en cuenta también que mañana jueves tenemos grandes presentaciones de resultados. Siguiendo con semiconductores, tendremos a Taiwan Semiconductores, muy importante, veremos también sus resultados. Tendremos también a Netflix como una de las, digamos, de las grandes tecnológicas de Estados Unidos que presentan resultados, de las primeras, y también conoceremos pues otros resultados como los de L'Oreal o de Blackstone. Y luego ya nos iremos al viernes, que tendremos pues Procter & Gamble. Vamos a ver cuál sería su comparativa, ¿no? En comparación con Johnson & Johnson, a ver qué resultados presenta. Y también tendremos resultados de American Express. Por tanto, bueno, como veis, son muchas compañías las que están presentando ya resultados. Ya estamos totalmente de lleno metidos en esa temporada de resultados para el primer trimestre. En principio, la tendencia general está siendo relativamente positiva para la gran mayoría de las compañías del mercado. Y luego, por otro lado, pues bueno, tenemos también noticias macroeconómicas. El titular que hemos visto hoy, golpe de Powell, el recorte de tasas de interés podría tardar más de lo esperado. Es que ayer tuvimos declaraciones del presidente de la Reserva Federal, que digamos que lo que ha hecho ha sido declarar que los datos recientes claramente no nos han dado mayor confianza y en cambio indican que es probable que lleve a más tiempo de lo esperado lograr esa confianza, ¿no? Dijo miércoles. Además, agregó que
hasta que la inflación muestre más avances para dirigirse hacia el objetivo del 2%, se mantendría en el actual nivel de restricción, el tiempo que sea necesario. Aún así, pues bueno, como dice el artículo, el banquero central insistió en que la política monetaria de la Fed actualmente está en un nivel apropiado para enfrentar los riesgos que se enfrenten, ¿no? Por tanto, si nos vamos al barómetro de la Fed, vamos a ver cuáles son las estadísticas de las posibilidades de bajadas de tipos de interés. Ya hablábamos el pasado viernes, ¿no? Que obviamente la decisión del próximo 1 de mayo va a ser imposible que se bajen tipos de interés. El mercado en un 97% estima que los tipos se mantendrán entre el rango del 5,25-5,50. En la decisión de junio ya queda totalmente descartada. Recordar que hablábamos de que había posibilidades de que junio fuera la fecha indicada para la Fed para hacer esa primera bajada de tipos. Esto no va a ser así. De hecho, fijaros cómo la semana anterior se estimaba en un 78,6% que se iban a mantener los tipos y esta semana en un 83,3%. También ya empieza a haber alguna entidad o diferentes analistas que consideran que incluso quizás sería posible que la Reserva Federal subiera tipos otra vez, hiciera una subida de los tipos de interés. Veremos a ver. Julio, 31 de julio, siguiente decisión, lo mismo. Hemos pasado, fijaros, también a un 58,2% de posibilidades o de que se mantengan los tipos de interés. Y septiembre, septiembre, pues ya empezamos a tener algunos datos también, ¿no? Las estimaciones nos dicen que, pues seguramente se mantendrán los tipos de interés en septiembre después de las declaraciones de Jerome Powell y fijaros, pues bueno, ¿no? Cómo ha subido esa estadística, ¿no? Prácticamente del 28,2% al 32,6% que los tipos de interés se mantendrán. ¿De acuerdo? Por tanto, hay una mayor probabilidad en estos momentos, o los mercados entienden que septiembre podría ser un buen momento para hacer esa primera bajada de tipos de interés, pero con las últimas declaraciones de Jerome Powell, esa estadística ha pasado de la semana pasada del 28,2 al 32,6, ¿no? Por tanto, crece la posibilidad de que los tipos de interés también se mantengan durante el mes de septiembre porque no se consigue alcanzar esos objetivos de inflación, ¿no? Esto es un poco en líneas generales de lo que vemos, de lo que está ocurriendo en el mercado. Por otro lado, tenemos al Banco Central Europeo, que en este caso sí se aproxima más a sus objetivos de inflación. De hecho, hoy Europa publicaba los datos de IPC, ¿vale? Como vemos aquí tenemos los datos de IPC que han salido para la zona euro para el mes de marzo, se establecen en el 2,4%, continúa dando datos de crecimiento de inflación más bajos que los datos anteriores, pasamos del 2,6 al 2,4, aunque ha habido un repunte mensual del 0,8% y el IPC subyacente ha pasado del 3,1% al 2,9%, ¿no? Por tanto, parece ser que el Banco Central Europeo sí tiene en mente, o por lo menos eso es lo que han dicho algunos miembros del Consejo del Banco Central Europeo, que junio podría ser la fecha idónea para realizar una primera bajada de tipos de interés. Lo que ya no está tan claro es que continúen bajando los tipos en el mes de julio. Pero bueno, las estimaciones nos dicen que, o por lo menos lo que dicen los propios miembros del Banco Central Europeo, es que junio para el Banco Central Europeo sería una buena fecha, ¿no? Por tanto, aquí ya empieza a haber cierta divergencia entre lo que observamos en Estados Unidos frente a lo que estamos observando en Europa. Obviamente, todos ellos, tanto Reserva Federal como Banco Central Europeo, se siguen respaldando en el hecho de que irán viendo los datos macro y irán viendo los diferentes informes y reportes y en base a eso pues seguirán tomando las decisiones oportunas, ¿no? Con todo esto, con esta bajada de la inflación, pues hoy tenemos unos mercados europeos en subidas. Fijaros que el IBEX 35 repunta ahí un 1,23%, el DAX lo hace un 0,32% y mercados americanos, pues bueno, más o menos en un tono parado, ¿no? Después de la sesión de ayer y sesión del lunes, donde tuvimos importantes caídas, rompiendo importantes niveles de soporte, pues obviamente hoy parece ser que ya viene esa frenada.
nada, ¿no? Esa parada. Vámonos directamente a los gráficos, si os parece bien. Primero vamos a ir rápidamente a revisar esos niveles de soporte y resistencia que tenemos en los principales índices y comenzamos, si os parece bien, por Europa, porque hoy está siendo la protagonista. Nos vamos al Eurostock, que, bueno, como veis en la sesión de hoy, ha tenido una importante recuperación desde esos niveles de soporte que marcábamos en los 4.900, zona importantísima para el Eurostock, que es el último mínimo creciente que teníamos establecido y, por tanto, pues bueno, parece que de momento pues aguanta. Eso sí, como vemos, la directriz sí sigue manteniendo total y absolutamente bajista, al menos en el corto plazo, y bueno, pues el movimiento que ha hecho esta mañana se está quedando prácticamente en nada, ¿no? Porque desde la apertura americana el Eurostock empieza a caer, ¿no? Por tanto, bueno, tenemos ahí una zona muy importante que ya dijimos el lunes, 4.920 puntos, y vamos a ver si Europa consigue salvar esa zona de soporte. Si no, tendríamos ya los 4.865. Después nos vamos al DAX alemán, que también esta mañana comenzaba con ligeras recuperaciones. Muy atentos aquí, ¿de acuerdo? Porque tenemos un nivel de soporte interesante. Parecía que rompíamos esa zona de los 17.900, lo ha perforado, pero bueno, parece que se ha quedado ahí un poco atascado, ¿no? En esos niveles, y parece que hoy venía cierta recuperación. Fijaros que aquí la referencia que debemos tomar ahora mismo importante, ¿de acuerdo? Era justamente esa última resistencia o esa última corrección que hizo hasta el nivel de los 17.927, parece que ha intentado consolidarse por encima, pero finalmente no lo ha conseguido, ¿no? Por tanto, la referencia ahora mismo pues siguen siendo esos 17.930, 17.940, prácticamente pues bueno, muy cerca de los 18.000 puntos, ¿no? Vamos a ver si toda esta estructura que está generando en este entorno nos sirve, digamos, como una zona de acumulación para el DAX, para que se vuelva, para que desde ese punto pueda haber una recuperación, o por el contrario, sigamos viendo correcciones. Y luego en el caso del IBEX, que lo había pasado ayer y antes de ayer un poquito peor de lo que estábamos viendo en el resto de mercados europeos, pues bueno, observamos cómo en principio parece que el IBEX 35 está haciendo intentos de recuperación, ha superado, como vemos, o ha vuelto a posicionarse por encima de ese último máximo decreciente que teníamos en los 10.600, hizo también una ligera divergencia alcista y bueno, como vemos, estamos ya por encima de esa cota de los 10.600 puntos, ¿no? Cotizando en 10.650. Aquí podríamos tener un potencial patrón de giro alcista, todo dependerá pues un poco de lo que vayan haciendo las compañías españolas, sobre todo los reportes que tengamos de Europa y también la influencia de Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver si este movimiento, después de esa ruptura que comentábamos, puede ser un movimiento potencial alcista para el IBEX 35, ¿no? De finalización de ese proceso de corrección, o, por el contrario, pues simplemente se queda en nada. De momento, pues bueno, se mantiene por encima de esos 10.600 puntos y eso siempre es una buena noticia, ¿no? Si trazamos el retroceso de FIBO, por último, para analizar ese patrón, pues observaremos cómo pues de momento está empezando con la corrección, zona de 23.6, vamos a ver si alcanza niveles de FIBO 50, FIBO 61 en la zona de los 10.600, 10.580 puntos aproximadamente, ¿no? Eso podría ser una zona potencial para largos, para buscar largos. Así que bueno, veremos a ver si esto nos sirve como potencial giro alcista para el IBEX 35. Saltamos directamente a los mercados americanos, S&P 500, que como decíamos, ¿no? Esta semana ruptura del nivel de soporte de los 5.100 puntos, ruptura bastante violenta, por tanto se consolida la corrección o el final de toda esta tendencia al alza. Fijaros que el último mínimo creciente de medio plazo lo teníamos justamente en los 5.100, también estuvimos hablando del mínimo anterior, ese mínimo que teníamos en la zona superior del corto plazo, y ambos han sido superados, ¿no? Y el S&P 500 seguimos observando pues cómo continúa a la baja, ¿no? Obviamente esta zona de los 5.050 podría ser una zona tomada como soporte, pero la vemos bastante débil. Vamos a ver si la toma. También fue zona de resistencia y luego soporte, 5.050, por el contrario, perfora hasta los 4.900 puntos. Que bueno, que después de las enormes subidas que ha realizado, pues tampoco sería una locura, y aquí sí nos daría muy buenas oportunidades de entrada en compra dentro del selectivo
americano, ¿no? Después nos vamos al Dow Jones, que también está en problemas, mucho más que que el S&P 500, también perdiendo niveles de soporte claves en los niveles de los 38.600, también 38.000 puntos. Justamente esta semana hizo la ruptura de esos niveles de soporte y consolidación y bueno, todo pinta que el Dow Jones puede caer hasta niveles de los 37.140 puntos, ¿no? Que es la referencia que tendríamos ahora mismo en estos momentos, ¿no? Por tanto, se mantienen esas correcciones también para el índice de industriales de Estados Unidos. Y por último, en el tecnológico, en el Nasdaq 100, 3/4 de lo mismo. Parecía que el Nasdaq 100 era el índice de los tres principales americanos, que estaba aguantando bastante bien los soportes que veíamos en los 17.870 y en los 17.800, pero como vemos esta semana, en las últimas horas, ruptura total y absoluta de esos últimos niveles de soporte, pequeña corrección o pullback al nivel de soporte que ahora es resistencia y continuación bajista. Por tanto, se pone bastante feo para el Nasdaq 100. ¿Okay? Cuidado con las compañías tecnológicas porque a la vista de las posibles presentaciones de resultados podríamos ver continuaciones bajistas hasta niveles de los 17.300 puntos, que tampoco pasaría nada. ¿Ok? Tampoco pasaría nada después de las enormes subidas que ha registrado y por tanto, pues bueno, incluso se consideraría como algo bastante sano bajo mi punto de vista. Pero tenerlo muy en cuenta porque las tecnológicas también están, digamos, empezando a soltar lastre, ¿no? Podríamos decir. Así que mucho cuidado también con el Nasdaq. Por otro lado, como bien sabéis, en la parte geopolítica, pues todos sabemos un poco todo lo que está ocurriendo, lo vamos viendo todos los días en las noticias entre Israel e Irán y los, digamos, el aumento, ¿no?, del conflicto, que de momento no está repercutiendo de forma importante en los precios del petróleo, algo que es bastante preocupante desde el punto de vista, sobre todo, de la inflación, ¿no? Como la desestabilización de aquella zona y de los problemas o derivados, ¿no?, del conflicto entre Irán, Israel, también todo lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, incluso también la participación de otros posibles países, ¿ok? Puede provocar o puede estabilizar los precios del petróleo y esto generar mayores problemas a las economías, ¿no? Tanto Estados Unidos como Europa y otras economías emergentes. Por tanto, bueno, hay que tomárselo con calma. De momento no parece que los precios del petróleo estén reflejando esa preocupación, pero debemos estar con mucha cautela. Y luego en el caso del oro, pues bueno, nueva escalada alcista esta semana, 2.390 puntos y veremos a ver hasta dónde es capaz de llegar. Yo creo que no va a conseguir alcanzar de nuevo los 2.428, que es el máximo histórico anterior. Veremos a ver qué ocurre, porque la reacción ha sido muy negativa. Pero obviamente con esta inestabilidad todo puede pasar. Y en el caso del Bitcoin, de momento se mantienen también las correcciones. Ya lo hablábamos el lunes, perdíamos los 64.400 dólares por Bitcoin y parece que la corrección continúa. Ahora mismo estaría Bitcoin en una zona de soporte muy importante, la zona que oscila entre los 60.000 y los 58.000 dólares. Por tanto, este entorno en el que nos encontramos podría ser un entorno de rebotes alcistas. Hay que tenerlo muy en cuenta y si pierde esos 58.900, prácticamente los 59.000, podríamos ver también mayores caídas. Mucho cuidado con ese entorno. Así que, bueno, con este rapidísimo resumen de lo que estamos viendo en los mercados, vámonos directamente, lo primero de todo, a la cartera de acciones, ¿vale? A revisar cuáles son las posiciones que tenemos ahora mismo en el ejercicio que hacemos con la cartera de acciones y vamos a ir, pues bueno, revisando un poquito, ¿no? Obviamente, el escenario de correcciones ha provocado que nuestro beneficio flotante se reduzca de forma sustancial. Tenemos, por ejemplo, las acciones de Disney que están corrigiendo, están volviendo por debajo del entorno de los 117. En principio no nos preocupa porque seguimos detectando patrones simplemente correctivos, o sea, estas pequeñas caídas lo estamos interpretando como una simple corrección dentro del proceso alcista y nuestro stop ya está ubicado en la zona de los 109, ¿no? Por tanto, tampoco debería ser algo representativo. En el caso de AT&T, aquí sí
parecía, ¿no?, que conseguíamos establecernos por encima de los precios de compra, se produjo ese rebote, pero de nuevo los precios volvieron otra vez a los niveles de soporte previos, ¿no? Estamos en una zona ahora mismo muy importante para ATT, ¿ok? La zona de los $16 va a ser muy importante porque si la pierde, ahí perderíamos una zona de soporte muy importante y posiblemente tengamos que quitarnos esas acciones. En el caso de Repsol, de momento también tenemos las acciones en positivo con una muy buena subida. Obviamente ha habido algunas correcciones importantes. De momento mantenemos el stop de beneficios por debajo de la zona de los 15 euros y de momento aguanta esa zona. ¿Ok? Está aguantando bastante bien esos niveles de los 15.13, 15.26 y no se ha ejecutado la orden de stop de beneficios. Por tanto, de momento seguimos dentro. Después tenemos Porsche, que pues bueno, la teníamos ahí en positivo la semana pasada, parecía que iba muy bien, pero fijaros que ha rebotado justamente en esa zona que habíamos marcado, ¿no?, en esas directrices o en ese canal alcista que teníamos establecido, ¿no? Justamente el precio lo que ha hecho ha sido un rebote bajista cuando ha alcanzado, después de generar ese movimiento, cuando pues ha alcanzado la zona superior del canal alcista y está generando pues ese rebote bajista. Por tanto, volvemos a tener la acción en un ligero negativo. No mucho, pero bueno. Posibilidades para Porsche. Pues bueno, tenemos nuevas referencias. Vamos a establecer esos nuevos niveles de soporte que estarían ubicados aproximadamente en la zona de los 46,15, ¿no? Y en principio, pues bueno, no parece que vaya mal la cosa. De momento tendremos que seguir esperando, ¿no?, y viendo pues estos recortes como algo natural. En principio, bajo nuestro punto de vista, las acciones de Porsche están en una buena situación. Simplemente, pues bueno, creo que necesitamos un posible despegue. Luego tenemos FedEx, que también hicimos una muy buena operación, que nos provocó una fuerte subida desde los niveles de compra hasta los máximos que marcaban 290, pero a partir de ahí, pues bueno, ha entrado en una fase de corrección, ya se ha comido todo el gap alcista que se había generado, como vemos aquí, todo ese gap se lo ha comido y vamos a ver si esta zona, ese gap, una vez que ya lo ha cubierto, pues bueno, nos puede servir para ver algún tipo de giro al alza, ¿no? Nuestro stop de beneficios ya está ubicado un poquito por debajo de la media móvil de 200 sesiones, así que, bueno, en principio la operación está más que garantizada. En caso de tocar stop, pues bueno, cubriría las comisiones y el beneficio cubriría las comisiones y listo. Y luego Apple. Vamos a ver qué hacemos con Apple porque se sigue situando en la zona de soporte de los $165, nos está estableciendo un nivel de resistencia de corto plazo muy importante, lo que nos puede, digamos, indicar una estructura de precio de doble suelo. Vamos a ver si eso se confirmaría o no, ¿ok? Porque hemos tenido ese movimiento bajista, la zona de soporte, marcándonos niveles de sobreventa extrema, decidimos tomar posiciones al alza, que llegaron hasta los 178, como decíamos, ha vuelto otra vez a corregir a los niveles de soporte y se ha vuelto a producir una explosión compradora, ¿no? Justamente tocando de nuevo esa zona de los 178,44 y volviendo de nuevo con bastante volatilidad a la zona de soporte, ¿no? Por tanto, bueno, si nos viéramos en un escenario alcista, ¿de acuerdo?, donde ya tuviéramos, en el caso de Apple, esa superación por encima de los 178,44, quizás ahí tuviéramos una muy buena oportunidad de reentrada alcista en Apple, ¿no? Podríamos comprar otras poquitas acciones de Apple, dado que como ya hemos ido liquidando algunas acciones, pues nuestro nivel de margen libre estamos prácticamente, o sea, tenemos una liquidez prácticamente del 72%. Por tanto, pues bueno, tenemos ahí disponibilidad de capital para hacer quizás una reentrada en Apple y aumentar la exposición dentro de la cartera, ¿no? Ya sabéis que bajo mi punto de vista personal, Apple siempre pues es una buena idea, ¿no? Es una de esas grandes compañías que siempre debemos tener en cuenta. Así que bueno, esta es la evolución de la cartera. Vámonos a ir ahora a repasar
algunos de los activos que hemos estado revisando estas últimas semanas. Tenemos muchísimos porque, como ya sabéis, hay presentaciones de resultados, pero bueno, me voy a ir directamente al grano, ¿no? Lo que realmente puedo ver interesante. Recordamos que estuvimos hablando de CIA Automotive, que bueno, había superado niveles de 26,20, parecía que quería consolidar, pero de momento no lo vemos como una opción interesante, ¿de acuerdo? Creemos que necesita hacer algo más para poder tomarla como una posición compradora. Después tenemos Tesla, también lo estuvimos hablando, ¿no? Parecía que empezaba a haber algunos intentos de superar los 184, pero esta semana, como ya también comentábamos la semana pasada, cuidado con ese soporte de los 160, que si lo rompe podría tener problemas. De hecho, esta semana Tesla publicó noticias sobre despidos masivos en la compañía, ¿no? Como bien sabéis, su volumen de ventas está cayendo drásticamente. Obviamente, esto provocado principalmente por todos los fabricantes de vehículos eléctricos chinos que están inundando el mercado, y esas caídas en las ventas pues están provocando que pues no vayan bien las cosas, ¿no? En Tesla han hecho algún intento también de bajada de precios de alguno de sus modelos, pero realmente les está siendo muy difícil competir contra el mercado chino, ¿no? Lo que se está, pues bueno, viendo en las cotizaciones de Tesla. Por tanto, de momento considero que Tesla no es un valor que debamos tener en cuenta para incorporar a nuestra cartera. Después tenemos General Mills, que como comentábamos, ¿no? Que estuvimos en ese rango lateral durante muchísimo tiempo, la seguíamos desde hace tiempo, conseguimos la consolidación por encima de los 67, ha realizado la corrección y fijaros que dentro del patrón de giro alcista prácticamente ha sido perfecto, ¿no? Una posibilidad de entrada al throwback en la zona de los 67,70, también segunda posibilidad en la zona de los 68, del 61,8. Si no habéis podido tomar posiciones al alza, pues bueno, yo creo que la siguiente oportunidad ya estaría por encima de esos máximos anteriores que se marcaron en la zona de los 71,94. ¿Ok? Vamos a ver si consolida. Creo que la tendencia o la dinámica de General Mills pues ya ha cambiado y vamos a ver si se producen mayores mayores subidas, ¿no? Aunque ha tenido ahí esa fuerte corrección un poco derivado por la dinámica del propio mercado, veremos a ver si consigue mejorar y consigue superar esa zona de los 71,94. Después estuvimos hablando de IAG, que bueno, hablábamos de que cuidado con esa zona de los 2 euros, que no teníamos muy claro de que esto lo iba a superar y justamente pues fue así, ¿no? Han venido las correcciones y IAG pues ha tenido esas caídas también. Adidas, que sigue sorprendiendo al mercado, sigue marcando una tendencia al alza muy positiva. En el gráfico semanal seguimos viendo superaciones de niveles máximos anteriores, tendencia muy alcista y sesión de hoy con gran subida, ¿no? Rompiendo los 208, alcanzando los 220 y continúa con esa subida prácticamente impecable. Así que, bueno, Adidas también es una de las acciones que yo creo que deberíamos tener en cuenta. No hemos podido tomar posiciones aún, pero bueno, veremos a ver hasta dónde es capaz de llegar. Después tenemos Airbnb. Recordar que Airbnb es una de las compañías que en este momento más interés nos están generando porque, como decíamos, tuvimos la ruptura, tuvimos la superación de esos niveles de resistencia en torno de los 154, 150 y estuvimos viendo la semana pasada que, oye, con esta corrección que está haciendo del mercado, ¿vale? Posiblemente esas zonas 154, 150 podría ser un entorno muy positivo para tomar posiciones alcistas, ¿no? En la compañía, dado que, bueno, viene con una tendencia al alza, pues que se sigue manteniendo bastante positiva y que, bueno, podría darnos un buen rendimiento también. Y después vamos a una de las compañías que ha presentado resultados esta semana, que ha sido United Health. Recordar que esta semana, bueno, semanas anteriores, en gráficos semanales las estuvimos analizando porque, como veíamos, estábamos en una zona de soporte importantísima para la compañía, ¿no? Esa zona de los 445 dólares. Hablábamos también de que en el gráfico semanal United Health estaba ya entrando en niveles de sobreventa extrema y muy extrema y que esto podría darnos indicaciones de compras alcistas. ¿Qué es lo que hicimos? Irnos al gráfico diario. Y en el gráfico diario
no nos mostró un patrón claro, ¿no? Más bien lo que ha hecho ha sido un patrón de formación en V, que esto, pues bueno, normalmente es un poco fastidioso si lo que buscamos son confirmaciones alcistas con giros de mercado y demás. Cuando pasa este tipo de cosas, pues no lo podemos prever, obviamente, pero bueno, esto es un buen síntoma, yo creo que para la compañía, ¿no? Si volvemos otra vez a ver correcciones, si volvemos otra vez a entornos de los 458, de los 445, quizás ahí en esas zonas podría ser interesante el tomar algunas posiciones, ¿ok? Después tenemos Nike. Ya estuvimos hablando también de Nike, competencia directa de Adidas, lo está pasando bastante mal. Recordamos que en el ámbito fundamental el problema de Adidas está en que tiene un stock extremadamente alto. De hecho, está también generando despidos, está pues bueno, con ciertos problemas a nivel logístico, con problemas a nivel de estocaje, no consigue sacar todo el estocaje que tiene almacenado y esto obviamente se ve reflejado en su cuenta de resultados, ¿no? Y principalmente estos son los problemas que estamos reflejando en las cotizaciones, aunque bueno, como vemos, sí es cierto que en la zona de los 88, de la zona de los 82 euros, dólares, ya empieza a ser interesante. Estamos viendo lo que podría ser un primer intento de impulso al alza, ¿vale? Obviamente todavía es muy prematuro, pero bueno, podríamos estar pendientes porque Nike en estos momentos está bastante devaluada, ¿no? Por todo esto que estábamos comentando. Por tanto, quizás para el medio y largo plazo, si encontráramos un patrón de giro al alza, podríamos quizás tomar alguna posición alcista. Luego nos vamos a Intel, también pasamos a la parte de semiconductores, que también lo está pasando bastante mal. Ya sabéis que Intel reportó problemas en la parte de fabricación de sus semiconductores con pérdidas superiores anuales a los 7.000 millones, que incluso son superiores a las que produjo en el año 2022. Esta declaración es lo que principalmente está lastrando las cotizaciones de Intel en este momento. Y pues bueno, sus directores o sus responsables acudieron rápidamente a explicar que esperan que este sea ya el final de estas caídas y que a partir del segundo trimestre de 2024 y dura hasta 2030 consigan recuperarse y generar beneficios en esta parte, ¿no? Por tanto, bueno, como ya sabemos, en la parte de semiconductores existe una competencia enorme. Intel parece ser que se está quedando un poquito atrás, aunque como noticia positiva hace poco publicaron que han lanzado un nuevo procesador, un nuevo procesador que es un 50% más veloz que los procesadores de Nvidia y un 40% más eficientes energéticamente, ¿no? Y este es su modelo de microprocesador para competir, que han desarrollado para competir directamente con Nvidia. Así que bueno, esto podría ser una noticia positiva, todavía no se ve reflejada absolutamente nada en el mercado, veremos su presentación de resultados de este primer trimestre y hacia dónde se puede dirigir. Importante en Intel, que bueno, que ya hemos roto un nivel de soporte que era muy importante en los 36 dólares, ¿ok? Y que la siguiente referencia que tenemos son los 32 dólares. Y cuidado porque por aquí tenemos algunas directrices importantes, directrices alcistas. Así que, bueno, en el corto plazo vamos a tener que tener cierta precaución, ¿vale? Otra de las compañías que también nos lleva, digamos, no es que nos guste, sino que puede ser interesante, Comcast, que también tuvo importantes correcciones recientemente, parece que está buscando un apoyo en niveles de los 38 dólares, ¿vale? Todavía no da una señal clara de compra, sí es cierto que está en niveles de sobreventa extrema en gráficos diarios, por tanto en estos entornos podríamos empezar ya a buscar potenciales oportunidades de cambio de tendencia, ¿ok? Si esto se produjera, pues bueno, sería perfecto y sería una compañía que yo creo que deberíamos tener en cuenta. Y luego, por último, dentro del mercado español, que estuvimos hablando la semana pasada de Grifols, pero honestamente no es una compañía que en estos momentos a mí me haga mucha gracia, ¿no? Con toda la volatilidad que tiene y en cualquier momento sale una noticia que te hunde la cotización de nuevo y tenemos otro lío montado, ¿no? Así que, bueno, en esta parte
la verdad es que honestamente no me parece nada atractivo. Y ahora sí, vámonos ya con algunas de las compañías que están presentando resultados. Comentábamos antes que tuvimos resultados empresariales de JP Morgan el pasado viernes, de las primeras compañías que presentó resultados, y aunque fueron buenos resultados, su cotización pues cayó hasta el entorno de los 184, 180 dólares, ¿no? Por tanto, proceso de corrección en el cual se encuentra en estos momentos JP Morgan, que también, por otro lado, me parece absolutamente sano, porque fijaros el proceso de subida que ha generado JP Morgan desde su último mínimo creciente en el entorno de los 135 dólares, llegó a cotizar en 200 dólares, ¿no? Una subida brutal, como decíamos, al calor de esos tipos de interés tan altos, ¿no? Obviamente, las referencias que debemos tomar en cuenta ahora mismo pues sería la zona de los 177 aproximadamente, ¿no? Este entorno del FIBO 38, 175. Vamos a ver qué hace en ese entorno, porque si os fijáis tenemos zona de sobreventa extrema en gráfico diario para JP Morgan, ¿no? Ya nos está empezando a dar niveles de sobreventa importantes y esto ya podría ser, digamos, algo que debamos tener en cuenta de cara pues a tomar nuevas posiciones alcistas en JP Morgan. Yo creo que en la zona de los 175, a partir de ahí quizás se podrían encontrar buenas oportunidades de entrada en largo. Por tanto, importante. Vámonos a otro banco, Wells Fargo, que en este caso, pues de momento está ahí muy lateralizado. Zona de lateralización, formación de bandera entre los 55 y los 58 dólares y poco más que decir, ¿no? Porque estamos justamente en medio del rango en este momento. La evolución es tremendamente positiva y ya, como veis, se encuentra muy cerquita de esos máximos históricos en los 60 dólares, ¿no? Por tanto, pues bueno, puede haber ahí ya empezar a haber cierto agotamiento. Sus resultados también fueron muy buenos, por supuesto. En el caso de BlackRock, muy similar a lo que veíamos con JP Morgan, ha empezado ya pues, a romper el último mínimo creciente, rompió esa zona de los 765, está continuando con las correcciones. No nos extrañaría que, bueno, que pudiera corregir un poco más hasta los 713, 730. De momento aquí, muy parecido con JP Morgan, todavía no tenemos una clara señal de giro alcista y por tanto, pues bueno, lo tendremos que seguir vigilando. Después tenemos Citigroup, que también presentó resultados, también positivos, muy cerca o se quedó muy cerca de un entorno de sobreventa extrema, estocástico sino de una mejor señal, pero de momento, pues bueno, ahí está rebotando en ese nivel de soporte que tenía o ese nivel de throwback que tenía en el entorno de los 56 dólares, ¿no? Parece ser que esta zona puede ser interesante para volver a tomar posiciones alcistas en Citigroup, pero bueno, yo de momento tampoco lo tengo demasiado claro, no me da ningún patrón confirmado y por tanto había que esperar. Luego tenemos también, por otro lado, Louis Vuitton, que si recordáis, tuvimos posiciones abiertas en Louis Vuitton, generó un beneficio bastante interesante, las correcciones han continuado, estamos de nuevo en ese entorno en el cual tomamos esas posiciones alcistas, el entorno de los 775 euros, ¿no? Obviamente la presentación de resultados ha sido positiva, hoy subiendo con bastante fuerza, aunque a media sesión empieza a desinflarse y veremos un poco a ver si podemos retomar una tendencia alcista para Louis Vuitton. De momento no tengo tampoco ninguna señal clara de que sea un buen momento para Louis Vuitton, pero creo que hay que vigilarla de cerca. Después, bueno, comentábamos lo de United Health, que ya lo hemos comentado antes, la presentación de resultados ha sido muy positiva, formación en V, poco más, ¿no? que añadir. Tenemos también Johnson & Johnson, que también ha presentado resultados. Como veis, estamos teniendo caídas importantes. Creo que era Johnson & Johnson que ha caído en sus beneficios, ¿no? Ha declarado unos beneficios por debajo de lo esperado. Fue justamente ayer martes a la apertura de mercado, sí, ha caído en la parte de los ingresos. Por tanto, pues bueno, caídas generalizadas, ruptura del nivel de soporte de los 145 y si nos vamos al gráfico semanal, como vemos, de momento la estructura es bastante claro que es estructura bajista, ¿no? Máximos y mínimos decrecientes, ruptura del último nivel de soporte. Podríamos ver Johnson & Johnson en los 135 dólares. Cuidado con ella porque no es un buen momento. Y ahora nos vamos a ir a Bank of America,
que ha presentado resultados también han sido positivos, pero bueno, han caído también en sus, lo diré, ha caído también en la parte de los ingresos, ¿ok? Han declarado un 20% menos de ingresos de lo esperado, ¿no? Ha habido una caída en sus beneficios del 20%. Obviamente se encontraba también en un proceso de corrección, ¿ok? Tenemos ahí toda esa zona de resistencia que ahora sería soporte, ha ido a buscar la zona de los $34 y bueno, en principio parece que esta zona podría ser interesante en gráfico diario. Vamos a ver si sirve como zona de rebote al alza o no, ¿no? Como estructura de throwback para continuar con subidas o no. Yo creo que quizás deberíamos esperar a cierta estabilización, ¿no? Porque tampoco tenemos nada claro aquí que se haya producido ningún patrón de giro al alza. Así que, bueno, yo creo que habría que esperar. Más compañías que han presentado resultados. Recordamos, vamos a ocultar todo esto. Vamos a ver Morgan Stanley. Lo tenemos aquí. El ticket es MS, que también ha presentado resultados. Uy, perdón, me he equivocado de plantilla. Ahí. Que también ha presentado resultados, en principio con rebotes alcistas. Tenemos una zona de resistencia muy bien marcada, la zona de los $94, que yo creo que es un poco el objetivo a batir ahora para la compañía, y aguanta muy bien los niveles de soporte en la zona de los 83,20. También generando, ¿no?, una especie de estructura de formación en V de muy corto plazo, primero fuerte bajada a los 85 y después subida a los 90. Así que bueno, bastante volatilidad que no nos permite pues hacer grandes cosas, ¿no? Parece que se encuentra de momento en ese rango lateralizado, así que hay pocas oportunidades. Más ASML Holdings, que también ha presentado resultados, ¿vale? Nosotros la tenemos en Alemania. Vale, vámonos a ASML Holding, que como vemos, pues bueno, fuertes caídas. De momento, sesión de hoy bastante negativa, ¿no? Obviamente, fijaros, ¿no? Como ASML Holding viene desde máximos históricos, cotizando en 955, y cuidado porque la estructura del precio no es nada positiva. Fijaros lo que ha ocurrido, ¿vale? Tenemos desde esos máximos corrección hasta niveles de los 856. A partir de ahí tenemos un movimiento o intento de movimiento alcista para volver a los máximos históricos, pero se nos queda a medio camino, ¿no? Empieza a entrar ahí bastante interés vendedor, ¿no? Bastante miedo. Fijaros cómo el precio se queda bastante fijado en zona de 61,76, no consigue superar esa zona, no consigue alcanzar los máximos anteriores y a partir de ahí fuerte caída. Y fijaros lo que tenemos aquí. Hoy está o puede marcar una potencial ruptura bajista. De confirmarse, tendríamos el patrón de giro bajista prácticamente ya confirmado. ¿De acuerdo? Mucho cuidado, esos 850, que si consolida hoy por debajo de ese nivel, podríamos tener caídas importantes en ASML. No recuerdo ahora mismo, vamos a ver, porque ASML ha presentado ya resultados. Sí, ha caído en la parte de los ingresos. Vamos a ver qué noticias han surgido sobre ASML. Fijaros, fijaros los resultados, cómo cae tanto en la parte bueno, en comparación, ¿no?, con los meses anteriores, con los trimestres, cuarto trimestre, tercer, segundo y primer trimestre de 2023, como tanto su BPA como sus ingresos han caído considerablemente. ¿Ok? Mucho cuidado con esto porque se pone la cosa peligrosa y podríamos estar hablando de un cambio total de tendencia. Vamos a ver qué noticias hay de la compañía. Noticias de la compañía sobre ASML.
ASML baja por unas ventas y reservas del primer trimestre inferiores a lo previsto. Vamos a ver qué dice el artículo. Las acciones de ASML Holding experimentaron un descenso casi del 5% durante la negociación en los mercados bursátiles europeos el miércoles tras el anuncio de la compañía de unos ingresos inferiores a los previstos para el primer trimestre fiscal de 2024. El fabricante de semiconductores registró unos ingresos de 5.290 millones de euros, ligeramente por debajo de los 5.300 previstos. La empresa anunció un beneficio neto de 1.220 millones que superó los 1.070 millones previstos. En comparación con el mismo periodo del año anterior, los ingresos cayeron un 21,6% y el beneficio neto experimentó un importante descenso del 37,4%. Cabe destacar que los nuevos pedidos de productos de ASML, una medida importante de los posibles ingresos futuros, ascendieron a 3.600 millones de euros en el trimestre. Esto representa un descenso del 4% con respecto al mismo periodo del año anterior y una notable caída con respecto al último trimestre, situándose muy por debajo de la cifra prevista de 4.630 millones de euros. Pues bueno, lo estamos viendo, ¿no? Alineándose con la recuperación del sector en una reciente recesión. Bueno, lo que están diciendo todo el mundo, ¿no? Las previsiones financieras de la totalidad de 2024 siguen siendo las mismas, con un rendimiento más fuerte previsto en la segunda mitad del año, alineándose con la recuperación del sector de la reciente recesión. Vale. Y consideran que 2024 como un año de transición, centrado en la inversión continuada tanto en capacidad de producción como en desarrollo tecnológico para estar siempre posicionados para el próximo repunte de la industria. Así que, bueno, ahí tenéis un poco la explicación de por qué están cayendo las acciones, ¿no? Obviamente, el patrón técnico también nos está diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Cuidado porque podrían venir importantes correcciones. Y fijaros que la siguiente zona, en caso de romper, ya serían los 697 dólares. Cuidado ahí, ¿eh? Bien, venga, vamos a ver más compañías que están presentando resultados. Estuvimos hablando también, siguiendo con el tema de los semiconductores. Vamos a ver si tenemos Taiwan Semiconductors. Sí, aquí lo tenemos. TSM. Creo que la tenemos como CFD, ¿vale? No la tenemos como acción física, pero igualmente para hacer el análisis también nos sirve. Taiwan, semiconductores, ¿qué es lo que estamos observando? Fijaros que es muy parecido al gráfico que observábamos con respecto a SML. ¿Ok? Tenemos esos máximos históricos, 157. ¿Ok? Tenemos también ahí el último, ese último mínimo que nos marcó. Intento de recuperación alcista, ¿vale? Con ese movimiento se queda en el 61,8, posiblemente hay bastante riesgo de que si supera esos 133 tengamos una importante caída. Fijaros que el gráfico va muy en línea en lo que estamos viendo también en ASML, ¿no? Por tanto, cuidado porque compañías de semiconductores podrían estar en riesgo, ¿vale? Tanto para este segundo trimestre. Veremos a ver qué ocurre. Más compañías, Netflix. Bueno, creo que Taiwán todavía no ha presentado resultados. Taiwán presenta resultados mañana jueves. Veremos a ver. Otra compañía que también mañana presenta resultados y ya cambiando un poquito de tercio, nos vamos a una de las grandes tecnológicas, nos vamos a ir a Netflix. Vámonos a Netflix porque también presenta resultados y a ver qué espera el mayor operador de streaming y qué podemos encontrar, ¿no? Obviamente Netflix está en un buen momento, estamos cotizando prácticamente en máximos, ahí 635 dólares. No son máximos históricos, ¿ok? Pero muy cerca de los máximos históricos, que fueron los 698. Perdón. Ahora bien, parece que esta zona de congestión pues no está favoreciendo, ¿no? Yo creo que habrá que esperar los resultados para ver algo claro. Después de las subidas, lateralización entre los 635 dólares que vemos ahí y la zona de soporte en ese entorno de los 600 dólares y pues bueno, en medio de ese canal lateral, ¿no? Por tanto, yo creo que hasta que mañana no hagan presentación de resultados, poco se puede hacer.
Y vámonos con las últimas dos compañías importantes que presentan resultados esta semana. Vámonos a Procter & Gamble, P&G. Creo que el ticket era PG. Sí, es PG, Procter & Gamble. También vamos a verlo comparando un poco, ¿no? Con Johnson & Johnson, a ver hasta dónde, cómo se está desarrollando. También, bueno, como vemos, ¿no? Correcciones importantes de Procter & Gamble. Ok, zona de soporte ahí en esos $154. Sería, yo creo, ¿no? La zona de soporte relevante de corto plazo, pero amenaza sustancialmente con perder esa zona, ¿no? Fijaros, fuertes caídas desde esos niveles máximos en 162. Precaución porque se podrían romper, ¿no? Para mí la zona de Procter & Gamble, para medio y largo plazo, yo creo que está justamente en esos 141, ¿no? Parece ser una de las zonas más interesantes. Obviamente, si nos vamos al largo plazo, seguimos manteniendo una tendencia al alza muy importante, ¿vale? O sea, tomar posiciones en Procter & Gamble, pues siempre yo creo que va a ser una buena idea, pero ahora mismo la veo un poquito sobrevalorada, ¿no? Yo creo que habría que esperar. Y luego también, y ya con esto nos vamos con la última compañía que presentará resultados esta semana, vámonos a American Express. American Express, aquí la tenemos, AXP es el ticket. Vamos a ver en qué situación se encuentra, porque también presenta resultados, como decimos, el viernes. Aquí la tenemos, gráfico semanal, también en máximos históricos, o viene por lo menos desde de hacer esos últimos máximos históricos. Fuertísima subida que registró y de momento nos ha marcado ahí un ligero mínimo, una zona de soporte que podría ser una zona de soporte, pero tampoco nos podemos fiar demasiado, ¿no? Así que bueno, pues habrá que esperar. No tenemos importantes referencias en el caso de American Express, así que de momento poco se puede hacer. Así que bueno, pues con todo esto que hemos repasado, me hubiera encantado quedarme con vosotros 2 horas más hablando de acciones y viendo posibilidades, pero lamentablemente, pues bueno, tenemos que cortar con esta sesión que tenemos ahora mismo. Ya tenemos las 5, justamente son las 5 de la tarde. Pero no os preocupéis, porque bueno, como ya sabéis, en nuestra página web tenéis todo el calendario completo de sesiones, podéis verlo directamente desde vuestro área de cliente de JFD Brokers, accediendo directamente a la parte de JFD Club y viendo los seminarios educativos, las sesiones de trading en directo que vamos realizando pues cada semana. Ok, aquí tenéis el apartado de eventos, ya sabéis. Próximos eventos que vamos a tener esta semana, pues bueno, tendremos mañana jueves a las 8 de la tarde un webinario especial donde vamos a dar una serie de consejos o tips o ideas para MetaTrader que a lo mejor, pues bueno, algunos de vosotros pues no conocía, ¿no? Para que hagáis de vuestra plataforma de trading pues que sea un poquito más eficiente o que podáis trabajar con ella de una forma mucho más cómoda y que podáis alternar diferentes mercados, diferentes plantillas, indicadores, etcétera. Y luego ya volveremos el próximo lunes 22 de 22 de abril a las 4 de la tarde con la nueva sesión de trading en directo de análisis semanal y oportunidades de inversión, sesión en abierto. Recordar que la sesión de mañana a las 8 es una sesión solo y exclusivo para clientes de JFD Brokers con una cuenta capitalizada con más de 1.000 euros. Es para la gente del grupo de Elite Club. Así que si todavía no tenéis una cuenta con nosotros, pues os invitamos a que lo hagáis, a que abráis esa cuenta real y que, bueno, y que participéis. Aunque obviamente en esta sesión, si estáis dentro de la sesión, es porque todos sois clientes de JFD Broker y tenéis vuestra cuenta capitalizada. Así que bueno, lo dicho, muchísimas gracias a todos. Un placer, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima. JFD, just fair and direct.